Hola, buenas noches desde Ayacucho, desde la Plaza Mayor de Ayacucho. Pues hoy se ha inaugurado el multicolorido navideño que vamos a apreciar, que bueno, están apreciando ustedes nuestras imágenes de la Plaza Mayor de Ayacucho, ya con un ambiente navideño, ya a pocos días de celebrar la Navidad. Y pues la Municipalidad Provincial de Huamanga ha generado este ambiente bonito, festivo, por las fiestas de Navidad, acompañado de luces, un colorido bastante interesante que conjuga con la arquitectura desde ya muy apreciada y muy bella de las cerquerías y de la Plaza Mayor misma de Ayacucho. Así es que visiten aquí la Plaza Mayor de Ayacucho, apreciar un poquito el colorido de estas luces navideñas. Ya avecina la Navidad, ahí tienen el arbolito de la Navidad, y diversas instituciones son las que se han encargado de realizar este adorno de luces navideñas. Saludos para todos los que se están conectando desde diversas partes de Ayacucho, como del Perú, y aquellos que también están en el extranjero. De hecho, vamos a poder apreciar ahí algunas arquerías. Sí, pueden apreciar el frente. Ya están adornadas también con las respectivas luces navideñas. En el transcurso de estos días van a continuar con pues el adorno respectivo. Así es que vamos a ir paseando un poquito aquí por la Plaza Mayor de Ayacucho. Hay muchos que están aprovechando el momento y tomándose algunas fotos para el recuerdo. Algunos que han venido de visita y de pronto solamente están de pasita nada más y ya tienen que volver a sus ciudades de origen, pero no pierden pues el detalle importante de la vestimenta que está ofreciendo esta Plaza Mayor con respecto a un hecho bastante importante, y es que avecina ya la Navidad aquí en Ayacucho, y pues las luces navideñas son el atractivo importante, como de cualquiera de las ciudades que ya hemos estado viendo en diversas partes del país, que pues están adornándolas. Así es que los que disfrutan de todo esto son los niños. Vengan con los niños a disfrutar un momento bastante bonito aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho y disfrutar de estas luces navideñas que hoy pues se hizo la inauguración, el lanzamiento. Así es que la Plaza de Mayor de Ayacucho ya está revestida. Saludos a todos los que están indicando que pronto van a estar acá por Ayacucho. Fox Ñaupas nos dice que va a estar en enero. Así es que ya de una vez saquen pasaje, alisten maletas, que aquí en Ayacucho los esperamos muy pronto. Así es que el escenario se pone bastante interesante aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho. Miren los adornos que han ido realizando diversas instituciones. Aquí hay un espacio que creo que es de Radio Sónica. Sí, ahí está. Sí, está bastante simpático. Saludos a Edwin Lucero Barrios Chauca, que nos está mandando saludos desde Paita, Piura. Qué rico, ya estuvimos hace ¿cuántos? 8 o 10 años por Paita. El calor impresionante, hay unas playas muy maravillosas. Fox Ñaupa nos dice que va a estar visitando Vilcashuamán y Ocros en enero. Muy bien, te esperamos aquí. Y bueno, pueden apreciar que la Plaza Mayor de Ayacucho luce bonito mensaje con motivos de la Navidad, adornos muy simpáticos. Así es que aprovechen a venir a la Plaza Mayor de Ayacucho
a disfrutar con los niños, sobre todo, que ellos son los que aprecian o les gusta bastante el tema del colorido y disfrutar este sentido de la Navidad, que ya vecina está muy, muy pronto por aquí. Así es que desde Huamanga, Ayacucho, aquí les estamos mostrando un poquito de lo que ya pues se va sintiendo el ambiente navideño a pocos días de la Navidad, prácticamente una semana y media. Sí, una semana y media para la Navidad. Y bueno, ya diversas instituciones locales del centro de la ciudad, de la Plaza Mayor de Ayacucho, pues están mostrando el colorido de la Navidad en los balcones. Pues ahí podemos ver ahí, al frente, sí, estos balcones también están adornados muy, muy, muy simpáticamente, dándole un detalle bastante interesante. Nos manda saludos Nilo Espinosa desde el Brain. Saludos Nilo, estuvimos hace poco por ahí. Fer Cecilia León, hola, ¿cómo estamos? Wilder nos manda saludos. A ver, pero nos dice por aquí, a ver, alienándonos con cosas de Estados Unidos. Bueno, ni tanto, pues cada uno trata de disfrutar la Navidad como mejor lo ve por conveniente, así es que se respetan las posiciones de cada uno, ¿no? De cómo quiera vivir la Navidad. Por lo pronto hay que disfrutar el ambiente navideño, y si es en familia, si es con los niños, saliendo al parque de pronto a pasear, a tomarse unas fotos, disfrutar el ambiente, que esto pues no se vive constantemente, y salir un poquito de la monotonía de pronto, ¿no? Así es que pues vamos apreciando la decoración, toda la iluminación aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho. Así es que anímense a visitarlo en la noche, salgan un poquito con la familia, luego del trabajo, con los niños, aprovechen a hacerse algunas fotos, disfrutar, caminar, estar un poquito al aire libre, o de pronto si estás viniendo de tiempo a Ayacucho, llamar a los amigos, reencontrarte con ellos, estar en la plaza. Las anécdotas, las historias nunca faltan. John Abigail Carvajal nos manda saludos desde Lima. Fuerte abrazo. Estuvimos hace una semana también por Lima. Todo se va poniendo bonito en diversas ciudades, se va mostrando el ambiente navideño, como también pudimos apreciar en el BRAE en la semana nada más. Mari nos dice que extraña Ayacucho, pues no te demores tanto en extrañarlo, y alista maletas, saca el pasaje y ya de una. Te esperamos aquí en Ayacucho. Es que seguimos disfrutando este ambiente navideño. Carmen Villagaray nos dice que está hermoso todo. Sí, está muy bonito. De hecho, estamos apreciando que todavía faltan iluminar algunos balcones de la Plaza Mayor de Ayacucho, pero de pronto esto lo van a realizar en estos días, así es que va a tener una mejor pinta, un mejor atractivo. Tenemos un mensaje bastante interesante, y de pronto un poquito como para estos corazones un poquito duros, ¿no? El mensaje dice: los niños y niñas de Ayacucho y del mundo necesitamos amor y ternura. No solamente los niños, los ancianos, los adultos, todos. Así es que pues aprovechemos esta fecha importante de diciembre, de la Navidad, un poquito ablandar ese corazón de pronto
retomar los lazos de amistad con los amigos, con la familia, de pronto con las personas que no contactabas hace tiempo. Sería muy importante. Diciembre es una fecha bastante importante para poder disfrutar con toda la familia, con todos los amigos. María Teresa Silva nos manda saludos desde Huancayo, la incontrastable. Pronto también ya toca ir por Huancayo a disfrutar de esa rica pachamanca, esa rica trucha. A ver. Jorge Tineo dice, ¿cómo hacen cuando llueve? ¿Hay algún encargado que paga cada conjunto de luces? Bueno, Jorge, pasa de que el anteaño pasado tuvimos el gusto de poder apreciar cómo se realizaba este armado de las luces, y sí, de alguna manera están protegidas para el tema de las lluvias, pero de todas maneras no quita el hecho de que cuando haya lluvia siempre hay encargados que están al tanto, ¿no? Para que no haya de pronto un cortocircuito. Carlos Canchali nos dice, ya falta poco para ir a Huamanga a disfrutar de su hermosura. Sí, tienes que venir. Sabes que acá en Huamanga, en Ayacucho, todos los días hay fiesta. Todos los días hay una fiesta. Así es que no te puedes perder de este ambiente que hay en Ayacucho. A ver, seguimos viendo comentarios. Jenny nos dice, quedó hermoso Ayacucho, mi tierra querida. Sí, quedando bastante simpático. Nos mandan saludos también desde Lima, indican, extraño Ayacucho, te quiero mucho. De Roosevelt Aybar Zulca. Bueno, Roosevelt, no lo pienses mucho, mi hermano. Así es que de una, saca el pasaje, alista las maletas y ya, vente a Ayacucho, que mira lo que te estás perdiendo. Diciembre es una fecha muy importante. Como les decíamos, estrechar los lazos de amistad, ablandar de pronto ese corazoncito que es un poquito fuerte, un poquito duro, un poquito orgulloso, y no está nada mal siempre dar el primer paso, ablandar ese corazón. Lourdes Arioni Yaurimucha nos dice que hermosa decoración. Saludos. Sí, está bonito, está simpático. De hecho estamos esperando de que mejor en el transcurso de estos días. Recién hoy han hecho la inauguración y por lo pronto ustedes lo están apreciando así, una previa bastante interesante. María Zulca manda saludos desde Chile. Gracias, María Zulca. Saludos a todos los compatriotas también que estén por allá por Chile, disfrutando ya días para llegar a la Navidad. Ruth Hergy nos dice, sin duda Ayacucho es la ciudad más bonita del Perú. Saludos a todos mis hermanos. La ciudad más bonita del Perú. De hecho creo que compite con varias ciudades. Pero creo que el atractivo reside en que al menos parte del centro de la ciudad, al menos, no está siendo dañada, por así decirlo. Si bien es cierto, pues Ayacucho ha pasado por un fenómeno social bien bravo, no se ha visto de pronto avanzado en la economía, en la industria, motivo por el cual como que se ha ido guardando en el tiempo, y es un espacio en el cual de pronto tú vienes después de 10 años y puedes ver lo mismo, y tiene ese atractivo un tanto bastante especial.
Yomar Solís manda saludos desde Huanta. Fuerte abrazo a toda la gente de la bella Esmeralda de los Andes, desde Huanta. A ver, Rafa nos dice por aquí: soy de Huamanga, me da pena que cada vez que voy siempre veo los mismos mendigos, gente con extrema pobreza y se gaste tanto en luces. Hay niños y ancianos pidiendo comida. Rafa, esto es bastante relativo y bueno, es una problemática que no solamente se vive aquí en el país, aquí en Ayacucho, sino en diversos lugares. Es una problemática de hecho mundial, pero bueno, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Hay diversas organizaciones, de pronto no tan visibles que tú puedas verlos por prensa o por medios, que sí están haciendo actividades y están realizando movimientos para poder generar este apoyo, pero de pronto no son tan visibles como para muchos de nosotros o como para ti que así lo mencionas. Pero sin embargo, tampoco es válido decir de que pues solamente las organizaciones pueden realizar esto. Hay muchas personas de manera independiente que generan un apoyo. De hecho, tú también lo puedes hacer, nosotros también lo hacemos. Así es que hay que generar esta corriente de apoyo masivo. Liz Mangarro Flores nos dice que hermosa la plaza de Huamanga. Algún momento volveré. Saludos, amigos. Liz, tienes que darte un tiempo, mi hermano. Mira, viene Navidad, bajada de Reyes, se viene la Semana Santa, los carnavales. Date un tiempo, mi hermano. No sabes lo que te pierdes acá. Jorge Tineo nos menciona: a ver, chévere, el lunes 17 estoy por Huamanga después de mucho. Habrán aún misa con coros de niños cantando villancicos, y si es así, ¿dónde? Saludos de Santa Anita, Lima. Jorge, lunes 17 estás aquí. A ver, datos. ¿Coros de niños? Sí hay. Tengo entendido que va a haber un concurso de coros de niños, creo que va a ser en el Teatro Municipal. Otro es en el Templo de Santa Rosa. Así es que coros de niños sí los vas a encontrar, aún los hay. Fran Juba nos dice: bello, bellísimo. Sí, está muy bonito la Plaza Mayor. Marlene Centeno nos manda saludos desde Lima y menciona: qué hermoso mi tierra, la Plaza de Armas. Sí, todavía hay que hacer una aclaración sobre esto. Hay muchos que aún continúan con el detalle de la Plaza de Armas. Si bien es cierto, mencionar Plaza de Armas era pues uso de la denominación de antaño, ¿no? Plaza de Armas porque era un campamento o de la armería propiamente, pero en sí ahora se habla o se le hace la mención como la Plaza Mayor de Ayacucho. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tiempos de antaño, ¿no? Plaza de Armas, aunque Lima todavía guarda esa denominación, creo, Plaza de Armas, ¿no? Magil Cotrado Cáceres dice: mi tierra hermosa, cuánto te extraño. Saludos desde Moquegua. Un fuerte abrazo a todos los ayacuchanos compatriotas por Moquegua. Cayo Rito Laines nos dice: hola, welcome. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y ahí al fondo vamos a poder apreciar un retablo sobre el cual yace el nacimiento. El nacimiento con un detalle andino, es decir, San José está vestido de huamanguino y la Virgen María con la indumentaria huamanguina. Así es que aquí tienen la vista del hermoso retablo ayacuchano y al fondo yace el nacimiento, el pesebre. José Zulcan nos manda saludo desde Pittsfield, Estados Unidos.
Adam Salvatierra nos manda saludos desde Lima, San Miguel. Y Frank Cuba, pues manda saludos a toda la gente pujante y emprendedora que está en todo el Perú y el mundo. Bueno, vamos a ir apreciando. Y pues les vamos a mostrar aquí el detalle de este retablo ayacuchano con el fondo del nacimiento. Ahí yace el pesebre, la Virgen María con un detalle de Huamanguina, San José también de Huamanguino, y pues allí esperando el pesebre para la puesta del niño Jesús. Así es que los que deseen darse una vueltita por aquí, por la Plaza Mayor de Ayacucho, y disfrutar de este ambiente bastante simpático, agradable. De hecho, muchos vienen a aprovechar el momento y hacerse algunas fotos. Ahí la familia, con los niños, con los abuelos. Miren, ahí está la familia, aprovechándose del momento, disfrutando de algunas fotos familiares para el recuerdo. Y así vamos transcurriendo este pasaje, esta visita por la Plaza Mayor de Ayacucho, mostrándoles el atractivo de las decoraciones con motivo navideño. Severino López nos manda saludos desde Atevitarte en Lima. Saludos a todos los que se están conectando desde diversas partes de Ayacucho, del Perú, y los que están también en el extranjero. Y no se olviden, está por demás decirles que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, en Instagram, en nuestro canal en YouTube, y desde luego ustedes conviértanse en embajadores de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. De pronto tienes amigos que desconocen de Ayacucho o que quieren un poquito más de información, pues miren que en nuestra página estamos realizando o creando material constantemente, fotos, videos sobre Ayacucho, y que ustedes lo puedan compartir y darlo a conocer a más personas, y de esa manera contribuyan en generar el conocimiento de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Así es que a compartir a la familia, a los amigos, etiqueten a los amigos, a mostrarles un poquito sobre pues la belleza cultural, turística, culinaria, paisajística, turística que tiene Ayacucho. Juan Ever Avendaño nos manda saludos desde Quinoa, la gran Quinoa, la cuna de la libertad hispanoamericana. Claro que sí, hemos estado ahí el 9 de diciembre y ya nos quedan, ¿cuánto? 6 años para celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Así es que aquí todo está iluminado, un ambiente navideño. Y estamos disfrutando de este paisaje bastante interesante. Teresa Gutiérrez nos manda saludos desde California. Gran cantidad de residentes ayacuchanos, peruanos en California. Y pues seguimos apreciando a muchas personas que están disfrutando de este ambiente de navideño, aprovechando también las fotos con los amigos, con la familia, con los niños.
Bien, con este paisaje bastante interesante, bastante simpaticón desde la Plaza Mayor de Ayacucho, solo nos queda decirles que compartan el material a más de sus amigos, eh, generen movimiento, mostrarle a diversas personas, a los amigos, a los familiares, que pues también en Ayacucho hay un movimiento cultural bastante interesante, y pues ustedes conviértanse en embajadores de mostrar la riqueza cultural que posee nuestro Ayacucho. No se olviden visitarnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestro canal de YouTube sobre todo, y bueno, compartir en nuestra página el material que vamos creando constantemente. Bueno, nos vamos a despedir y nos vemos en una próxima transmisión. Tupananchinkama.